¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un buen día, una buena tarde, una buena noche desde donde sea que me estén mirando. Acá Nicolás Sánchez Izame, soy autor y emprendedor. Bienvenidos a mi canal. En este canal hablamos sobre productividad y desarrollo personal, así que si estos temas te interesan, te invito a suscribirte y darle a la campanita para que cuando siga subiendo nuevos videos la red social pueda avisarte. Bien, en el video de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es del estrés. Sobre todo de qué hacer cuando detectamos que estamos por estresarnos o que tenemos esa sensación de que nos estamos estresando, que, bueno, lo mejor sería no estresarse, pero lo segundo mejor es detectarlo cuanto antes mejor, ¿sí? ¿Y qué es el estrés? Básicamente es un desequilibrio, ¿sí?, entre la carga soportada y lo que podemos soportar. Cuando hay mayor carga de la que podemos soportar, empieza a manifestarse el estrés. Y no sé si lo has experimentado o no, pero yo lo he experimentado varias veces y no es nada agradable, ¿sí? También tenés que saber que hay dos tipos de estrés: el estrés bueno y el estrés malo. El estrés bueno se denomina eustrés, ¿sí? Y es ese que nos hace sentir motivados y también es un poquito nervioso, pero que nos da energía para poder afrontar el reto que tenemos delante. En tanto que el estrés malo es el distrés, y es al que me voy a referir como estrés, es el que todos conocemos como estrés cuando nos referimos a esta palabra, que es todo aquel que se produce por el exceso de trabajo, las preocupaciones, ¿sí?, y que nos hace funcionar mal, que hace que nuestra capacidad de carga no sea suficiente para la sobrecarga justamente que estamos soportando. Y también tienes que saber que el estrés tiene varias, lo que se denomina la cadena del estrés, cómo se va desencadenando el estrés, y empieza con las percepciones que uno tiene, luego con a ver que lo miro, con las conductas, los hábitos que tenemos, luego ya sí aparecen los síntomas, que es información que nos envía el cuerpo para decirnos que algo está funcionando mal, que pueden ser síntomas físicos o psicológicos o ambos, y luego ya el cuarto y último eslabón es la enfermedad, ¿sí? Todo esto no me lo inventé, sino que es parte de este libro, sí, del doctor Daniel López Rossetti. No sé si es conocido en tu país, pero acá en Argentina sí es muy conocido. Es un libro que lógicamente recomiendo, ¿sí? Entonces, insisto, lo más importante es no tener estrés, y lo segundo más importante es detectarlo cuanto antes mejor, ¿ok? Yo te quiero hablar de mi experiencia con el estrés. Ya te he dicho que me he enfrentado varias veces al estrés, y la primera vez fue allá por 2011, 2012, ¿sí? Tuve un pico de estrés, mi primer pico de estrés. Estaba estudiando arquitectura, la carrera estaba muy dura, muchas materias, y yo también quería sacarme la mejor nota en todas las materias, un obsesivo como siempre, que lo sigo siendo, pero eso tiene también su costo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que me estaba sobrecargando, ¿sí? Y mi capacidad de carga ya no estaba dando abasto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo estudiaba, había dejado de hacer cosas como deporte, poco recomendable, ¿sí? Y no me daba cuenta. Por eso te quiero hacer este video, para que te des cuenta. Yo en ese momento no me daba cuenta. Muchas personas me decían: estás estudiando mucho. Yo seguía. Y mirando para atrás me di cuenta que había señales de esta cadena del estrés, de percepciones, de síntomas, pero yo los ignoraba. Y la vida tiene formas de, primero te va a decir un susurro, después te va a hablar un poco más fuerte, y si no haces caso te va a gritar. ¿Y cuál es la forma de gritarte en términos de estrés? Que te va a tirar a la cama, que fue lo que me terminó pasando. Entonces, ¿qué sucedió? Yo seguía estudiando, me seguía esforzando, y recuerdo un viernes que salí de clases, un viernes como a las 6 de la tarde, y me sentía cansado, y yo dije: bueno, voy a llegar y voy a descansar, y al otro día ya voy a estar mejor. Hice eso, descansé, el otro día estaba
cansado, me sentía cansado, dolor de cabeza, me sentía mal. Y me puse, recuerdo, a hacer una maqueta, estaba mi papá. Estaba, y cada tanto cortaba y me iba a la cama. Cortaba y me iba a la cama hasta que llegó un momento que no pude soportar más. Y me sentía muy mal, muy cansado, muy mal. Quien haya sufrido estrés, ¿saben? ¿Sí? Era el estrés. Y me sentí tan mal que estuve así 2 semanas en cama. 2 semanas en cama. ¿Sí? Por haber estado acumulando tanto. ¿Y qué pasa? Que no me daba cuenta. Por eso llegué a ese punto. ¿Ok? Esa fue la primera experiencia. Bueno, después lógicamente fui al médico, descansé, me dio unos míos relajantes y en 2 semanas pude salir adelante. ¿Sí? Pero fue una experiencia bien fea. Y bueno, después de eso tomé conciencia, me hice consciente, retomé el deporte y poco a poco lo fui aprendiendo a manejar, ¿sí? Pero insisto, por más bueno que seas manejando el estrés, alguna que otra situación te puede llegar a desequilibrar. Y esa fue la que me pasó, la que te voy a comentar, que fue que me pasó en 2019. No sé si lo he hecho ya, creo que lo he hecho en otro video, que mi papá falleció de cáncer en 2018, en noviembre, ¿sí? Finales de noviembre de 2018. Y yo en 2019, en enero de 2019, tenía fecha límite para entregar mi tesis de graduación. Entonces se me juntaron 2 cosas interesantes. El duelo, ¿sí? Por la muerte de mi papá. Y entregar mi tesis de graduación. Es decir, 2 cosas bastante estresantes. ¿Y qué pasó? Cuando mi viejo empezó con la enfermedad fue a principios de 2018 y en el transcurso hasta noviembre que falleció, uno no se va dando cuenta, pero acumula mucha tensión, ¿sí? Porque es una situación muy fea. Quien lo ha vivido lo sabe, ¿sí? No voy a entrar en detalles porque para que voy a amargarte, pero es una situación bastante fea. Entonces fui acumulando y ¿qué pasa? Cuando uno está estresado existe el cortisol. El cortisol está alto, entonces tapa esos síntomas. Pero ¿qué pasa cuando uno se relaja? Que fue lo que pasó cuando llegó enero. Yo en enero tengo vacaciones de mi trabajo, de mi empleo, no de mi emprendimiento. Pero llegaron las vacaciones y me relajé, aunque tenía que hacer la tesis. Entonces cuando uno se relaja, el cortisol baja y aparecen todos los síntomas que estaba ocultando esa hormona, ¿sí? Y ahí se manifestó el estrés. ¿Y qué me pasó a mí? Tenía un cansancio brutal que creo que me costó 1 mes y medio más o menos. 1 mes y medio, 2 meses, deshacerme de todo ese cansancio físico y mental. Y además tuve que entregar la tesis y hacer la tesis estresado porque no tenía otra fecha. Tenía que hacerlo sí o sí, si no perdía el año y tenía que volver a recomenzar todo, ¿sí? Así que lo hice estresado porque no me quedó otra. Pero fíjate que incluso aprendiendo a manejar el estrés te pueden pasar situaciones como la que me pasó a mí. Lo de mi viejo yo es algo que uno no puede hacer nada, ¿sí? Y te puede pasar, ¿sí? Entonces lo esencial es cuanto antes mejor. Cuando antes lo detectes es lo mejor. Y es lo que te quiero mencionar, que la semana pasada tenía mucha carga de trabajo y notaba que me estaba por empezar a estresar. Y como te digo, aprendí autoconocimiento, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hice? Estuve el fin de semana trabajando bastante y me notaba cansado. Entonces el lunes fui a mi empleo y dije, bueno, me voy a tomar la tarde. Por supuesto, salí de mi empleo, me fui a entrenar, que siempre lo hago, que eso es una válvula de escape, que siempre lo necesito y te lo recomiendo lógicamente. Y después llegué a casa, me relajé y me tomé la tarde, ¿sí? Y al otro día ya me sentía bastante mejor. Porque hice eso. ¿Pero por qué hice eso? Porque me conozco. Sé cuándo se está por empezar a manifestar el estrés. Yo me empiezo a sentir cansado, empiezo a sentir que mi trabajo como que se me hace muy monótono, ¿sí? Empieza a dar un poquito de dolor de cabeza, ¿sí? Y se me baja la energía. Entonces, ¿qué hice? Cortar con el trabajo. Total, chicos, a ver, yo siempre digo que hay que tener autodisciplina y trabajar todos los días, pero una tarde que no trabajes no va a marcar la diferencia. Y esto no es una excusa para que no trabaje todas las tardes. No trabaje todas las tardes, ¿sí? No, estoy diciendo de tu salud. Y entonces corté con eso
que es lo que te recomiendo. Y al otro día ya sí me sentía bastante mejor. Y es lo que te recomiendo. Primero, que no te estreses, sería lo ideal. Pero si notas que estás por empezar a estresarte, que cortes con el trabajo en la medida de lo posible, ¿sí? O que si te notas muy estresado, que bajes la intensidad 2 o 3 días o incluso una semana. Y si podés cortar de tajo y no tener nada de trabajo, si estás muy estresado, también te lo recomiendo. Sí, pero insisto, esto que no sea una excusa para no trabajar y vaguear, no. Esto es cuando estás estresado o te estás por empezar a estresar. Así que, ¿cuál es la recomendación? Que cortes con el trabajo. Y vos mirás, bueno, pero esto es obvio. Bueno, sí es obvio, pero yo no lo hacía hace unos años y me pasó esto que te digo del pico de estrés. Y si te fijas, en la naturaleza esta enseñanza ya está. ¿Qué hace tu perro, tu gato cuando está cansado? ¿Se pone a trabajar? No. ¿Qué hace? Descansa. Descansa. Es lo que hay que hacer. Dale descanso a tu cuerpo y vas a ver que al otro día o a los otros días vas a estar mejor, ¿sí? Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado, que les haya servido este video sobre el estrés. Cortalo cuanto antes. Si podés no estresarte mejor, pero en algún otro momento tal vez llegue esto del estrés. Así que bueno, no olvides suscribirte, no olvides darle una manito para arriba y nos vemos en el próximo video. Chao.